Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Buen domingo, buena semana, feliz vida. Y bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Judíos y Cristianos. Hoy, el único entrevistado vengo a ser yo. No, tengo ganas de compartir algunas inquietudes respecto a estas fiestas de Pesaj y Pascua. ¿Cómo se conectan? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Y en qué nos afecta hoy la realidad al celebrarlas? Voy a empezar por esto último. Resulta que hace unos días salieron noticias por diferentes medios diciendo que el gobierno israelí impedía que se celebrasen ceremonias religiosas por la Pascua cristiana en Jerusalén, lo cual evidentemente a muchos cristianos, algunos amigos católicos míos me dijeron que les dolía profundamente eso, y comprendo su dolor. El punto es que, por suerte, después apareció un comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén explicando que se habían puesto de acuerdo con las autoridades y explicando un poco más el tema. Vi un video muy lindo de una monja que lo explicaba en detalle. Parece ser que, claro, y además hablé con amigos judíos y cristianos que viven en Israel, y me parece que vale la pena aclarar un punto, que no es que el gobierno israelí se orientó a perjudicar a la grey cristiana, todo lo contrario. Por ahí faltó de parte del gobierno israelí tal vez hablar con claridad con las autoridades de la Iglesia romana en especial, para aclarar el porqué, y simplemente dijeron, bueno, ustedes también. ¿Por qué? Porque en estos días estaba alrededor de Pesaj y Pascua, no solamente a los cristianos prohibido hacer manifestaciones públicas de fe en actos multitudinarios. También a los judíos nos estaba prohibido ir al muro occidental, el que los amigos cristianos conocen como Muro de los Lamentos. Estaba prohibido ir en Pesaj a rezar al muro occidental. Y para nuestros amigos o hermanos musulmanes que quisieran ir a rezar al Domo de la Roca, a la mezquita de Al-Aqsa, también estaba prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque había riesgo de caída de misiles en lugares que no tienen habilitados refugios, y porque además estamos en este momento en Israel, están en medio de una guerra donde no solo caen misiles, sino que hay continua amenaza de atentados terroristas locales.
que, claro, atacar una procesión religiosa y matar, por ejemplo, unos cuantos cristianos, no estoy hablando del practicante musulmán promedio, pero para un terrorista al servicio de algún fundamentalismo islámico, bueno, ese es el objetivo cantado que va a lograr mucha repercusión. Entonces, eso era lo que el gobierno israelí quiso evitar. Y finalmente autorizó que sí, que en la iglesia de Santo Sepulcro se hiciera un servicio, pero reducido en número de personas que participen del mismo, y chequeando exactamente quiénes participaban unos por uno. El tema es entonces, en realidad, el clima de discordia que pretenden generar los medios que difunden noticias distorsionadas tendenciosamente sobre malentendidos que se producen en base a que en una situación de guerra a veces la gente no habla con tranquilidad para aclarar todo. Así que así es como la actual guerra en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, afecta la buena onda entre judíos y cristianos para estas fiestas en particular en estos días, ¿no? Pero después hay un tema largo, histórico, muy importante, que tiene que ver con cuándo deberían los cristianos celebrar Pesaj. Celebrando Pascua, ¿están celebrando Pesaj? ¿Es lo mismo? ¿Es otra cosa? ¿Cuándo corresponde celebrarlo? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Cómo? Y ahí entramos en una cuestión que puede dar lugar a polémicas si no se entiende que, como se llama este programa, Dos Caminos, una Redención. Hay un camino claro hoy en día para el pueblo judío y un camino claro para la grey cristiana. Y son caminos que desde lo teológico y desde lo litúrgico son bien diferentes, pero tienen sí una historia que los vincula y un origen común. El origen es lo que pasaba en Judea cuando todavía estaba allí el templo. La última cena. Cuando hace 2000 años Jesús celebró la última cena con sus discípulos, ¿eso fue un Seder de Pesaj? No. No, porque hace 2000 años en Judea no se celebraba un Seder de Pesaj como el que conocemos hoy en día acá en Buenos Aires. Lo que se celebraba eran dos fiestas diferenciadas, ambas dentro de la tradición hebrea, israelita, hoy diríamos judía. La fiesta de Pesaj por un lado y la fiesta de los panes no levados, no leudados, los panes ácimos por otro. Pesaj y fiesta de los panes. Que eran dos fiestas diferentes. Históricamente se originaron como dos fiestas diferentes y en el Pentateuco se las menciona como dos fiestas diferentes que luego, gradualmente, con el correr de los siglos, se fueron integrando en una sola, porque Hag Hamatzot, la fiesta de los panes ácimos, panes no leudados, comienza el día inmediatamente siguiente a la celebración de Pesaj. Pesaj, según dice hoy el judaísmo rabínico, conmemora la salida de Egipto, conmemora el primer Pesaj que se celebró todavía en tierras de Egipto, el sacrificio del corderito, para, con la sangre de ese corderito, manchar los dinteles y marcos de las puertas de las casas donde vivían los israelitas, no solo los judeos,
y para que así el ángel del Señor pasase por encima de esas puertas sin entrar en ellas a llevarse la vida del primogénito, cosa que sí hizo con el resto de la población de Egipto. Eso es lo que se recuerda en Pesaj. Luego la narrativa, sobre todo después de perdido el segundo templo, la narrativa rabínica unió las dos celebraciones en una sola, y entonces, claro, la matzá, el pan no leudado, se explica que era bueno porque en el desierto de Sinaí, o donde fuera en la península de Sinaí, en el desierto de Sini, no había tiempo de llevar masa madre, dejar leudar con paciencia el pan, sino que se comía rápido, se amasaba agua con pan, pum, se hacía la matzá y listo, y eso era todo. Y entonces la contigüidad cronológica entre una fiesta y otra hizo que se tejiera una conexión entre ambas fiestas y terminaron hoy en día siendo una sola. La fiesta de Pesaj que celebramos hoy se extiende desde el primer día de Pesaj hasta que termina lo que antiguamente era, 8 días más tarde, era el fin de Hag HaMatzot, la fiesta de los panes no leudados. Insisto, 2 fiestas diferentes. Ahora bien, la última cena de Jesús, entonces, fue una cena donde posiblemente ya se comía panásimo, porque en vísperas del Hag HaMatzot, hace 2000 años, posiblemente se comiera panásimo. Habría seguramente variantes de cómo se festejaba en Judea, en Galilea, en la isla de Elefantina, en Egipto, qué sé yo, en diferentes comunidades judías. Pero básicamente la fiesta de la celebración de la última cena probablemente haya sido una celebración de Pesaj como se celebraba en aquella época, o como la celebraba Jesús con sus discípulos predominantemente galileos, que no es el seder pautado hoy en día, todas las secuencias pautadas. Seder quiere decir eso, el orden en el que se dan los diferentes momentos de la liturgia. Con determinado alimento se hace una cosa, con otro alimento se hace otra, luego viene la cena, luego hay una secuencia de copas, primera, segunda, tercera, algunos cuarta y algunos hasta quinta copa. Y no es que nos vayamos de copa, no. Y bueno, también Jesús habla de más de una copa, una antes de comer, una cuando comieron. Bueno, lo cierto es que Pesaj es un mandamiento fundamental para el pueblo judío de hoy en día, lo es para todo Israel en realidad. ¿Por qué? Porque fue el primer mandamiento que Hashem le dio al pueblo de Israel naciente, cuando estaba naciendo como nación. El primero de todos los mandamientos fue que el día de Pesaj, el 14 de Nisan, se celebrara y que este mes, el mes de Nisan, sea el primero para ustedes y su descendencia. Entonces, el primer mandamiento para el pueblo judío, para constituir su identidad como un solo pueblo, fue el de celebrar de acuerdo a un calendario propio. Y aquí es donde empiezan las divergencias con respecto a lo que es el cristianismo de hoy en día. En la época de Jesús, seguramente el día 14 del mes de Nisan era el mismo para todos. Que se había que comenzar con un ayuno un día antes o no, por ahí habría variedades, pero no creo que hubiese mucha divergencia en cuanto a cuál día era el 14 de Nisan, que tenía que ser el primero del calendario, y que había ciertas normas. Ese día se sacrificaba un cabrito y había ciertas condiciones.
Por ejemplo, que habría que comerlo todo, no había que partir los huesos para sacar la médula, una cantidad de normas respecto a cómo comerlo que se han conservado hasta hoy, pero a las cuales se han agregado después de la destrucción del templo toda una serie de pasos litúrgicos, de rituales, de costumbres que le dan forma a lo que hoy consideramos Seder. Todo eso en época de Jesús todavía no existía. Por otra parte, en el texto de Éxodo dice que había que sacrificar un cordero, en un acto central y que después comería cada uno de todos, comerían de esa carne. Y entonces eso ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Una interpretación, la cristiana, es que ese cordero del sacrificio es Jesús, que para la grey cristiana ofrenda su vida para expiar al mundo de sus pecados, a todos, también a los judíos aunque no creyeran en él. Y aquí es donde, claro, empiezan a divergir las tradiciones. Esta interpretación nueva de que el sacrificio de Jesús en algún sentido reemplaza al sacrificio del templo, en parte ya viene planteado en 1 Corintios 5, versículos 7 a 8. En esa epístola paulina ya hay un inicio del pensamiento, de la idea de que la Pascua de la Resurrección es la completud de el Pesaj judío, de que con el sacrificio de Jesús termina la antigua liturgia. Pero hay ciertas cuestiones teológicas y litúrgicas que quedan en el medio. Primero está el tema de la fecha. Al desjudaizarse el cristianismo, empezó a haber algunos grupos cristianos que querían conservar la celebración de Pesaj el día 14 de Nisan. Llegaron a formar una secta. Esa secta en su momento fue considerada una herejía judaizante. Y finalmente en el concilio de Nicea, o sea, 300 y tantos años después de la crucifixión y resurrección para los cristianos de Jesús, quedó establecida la nueva fecha de la Pascua cristiana según un calendario diferente del calendario israelita o judeo. Y ahí ya el cumplimiento del sacrificio pascual en la ofrenda que hace Jesús de su vida levó anclas, se transformó teológicamente en otra cosa diferente que lo que es el Seder de Pesaj hoy en día. Es decir que con la destrucción del segundo templo en el año 70, los romanos empezaron a meter cuña entre judíos y cristianos. Algunos cristianos siguieron apegados por lo menos al calendario, y finalmente con el concilio de Nicea se cortó definitiva y absolutamente para toda la cristiandad el vínculo con el calendario judío. Ahora bien, el calendario judío no celebra solamente Hag HaMatzot 8 días, sino que el segundo día de Pesaj, o sea, el primer día de Hag HaMatzot, comienza algo que es muy propio de la liturgia judía hoy en día, israelita en aquel entonces, que es el Omer,
es algo que no solamente se hace de forma comunitaria en las sinagogas, sino que también cada judío observante tendría que hacerlo por su propia cuenta en su casa, que es contar los días que transcurren desde, hoy diríamos, el segundo día de la celebración de Pesaj o el primer día de Hag HaMatzot, hasta que 7 semanas más tarde se cumplen los 49 días que hay que contar, diciendo hoy es el primer día, el segundo día, la primera semana y el primer día, el octavo. Y así hasta cumplir los 49 días y se llega al Shavuot, una festividad, una de las 3 fiestas de peregrinación del antiguo culto israelita y que Jesús conoció y practicó con seguridad. Ahora bien, esta liturgia del Omer, de contar el Omer, muy pocos cristianos que yo sepa la conocen, y en realidad hay toda una diferencia entre los judíos que la practican y los que no. Y no se trata simplemente de contar los días nada más, sino que, según enseñan diferentes escuelas místicas, espirituales judías, yo en esto no soy un maestro, estoy tocando de oído, pido disculpas si digo algo que no corresponde, pero cada semana tiene un sentido espiritual diferente y cada día de cada semana un sentido diferente dentro de esa semana. Entonces son como 49 pasos en un proceso de cambio espiritual que comienza con la libertad que celebramos en Pesaj. Libertad de que no tengan que morir los primogénitos, o sea, de poder apostar a la vida de nuestros hijos, de poder elegir para nuestros hijos la vida, y que además ahí está el comienzo de un largo y difícil camino por el cual somos liberados, pero además, después de ser liberados, tenemos que hacer algo nosotros mismos para ejercer nuestra libertad y así llegar a ser plenamente libres. Ese camino espiritual que nace en Pesaj, ¿sí?, se recorre durante 49 días, en 49 plazos, donde lo primero que uno hace a la mañana cuando se levanta es reza una oración especial en su casa recordando qué día de la cuenta es. Y luego, después de 49 días, se completa ese acto litúrgico. Quería comentarles simplemente la primera semana tiene como sentido el Gesed, el amor, el dar con amor, con generosidad. La segunda tiene el significado de la Geburá, la fuerza. La tercera semana es la de la Tiferet, armonía. La cuarta semana es la de la perseverancia. La quinta es la de la gratitud, y así sucesivamente. Como ven, son todas cuestiones que tienen que ver con, digamos, el alma de la persona. Entonces, ese camino espiritual lo recorre el alma de la persona desde el primer día de Hag HaMatzot, o segundo día de Pesaj, hasta la festividad de Shavuot. Y en ese camino es que hoy se encuentra la Grey judía, y ese camino alguna vez fue recorrido también por los discípulos de Jesús y quedó en el camino de la celebración asociada a Pesaj. Quería contar esto a este público de cristianos y judíos para ver
qué quedó en la historia cuando nos fuimos distanciando y tomando formas más propias y específicas de cada comunidad de fe, en qué nos fuimos diferenciando y cuál es la raíz que todavía tenemos en común. Una raíz que con seguridad a unos y otros, judíos y cristianos, y gente que no sea de ninguna religión o gente del Islam, de buen corazón, creo que todos queremos que ese camino, que cada uno tiene el suyo, pero que todos conduzcan a una redención final en la que la humanidad esté liberada de las pasiones que nos hacen hacer daño a otros y al hacerlo hacernos daños a nosotros mismos. El camino del desarrollo de una ética profunda de respeto por la otredad del otro. Amar al semejante como a ti mismo. Bueno, ese es el camino litúrgico que empieza después de la primera noche de Pesaj para la Grey judía. Felices Pascuas, feliz Pascua de la Resurrección para los amigos cristianos, y ojalá pronto tengamos una paz verdadera, no simplemente el silencio de los cañones, sino el deseo de construir un destino juntos en Medio Oriente, en Argentina y en el mundo. Shalom, shalom. חתן וכלה אשר ברא ששון ושמחה ששון ושמחה חתן וכלה הילרינה תיצב בחדווה אהבה אהבה ואחווה ושלום ושלום ורעות הילרינה תיצב בחדווה אהבה אהבה ואחווה ושלום ושלום ורעות הילרינה תיצב בחדווה אהבה אהבה ואחווה ושלום ושלום ורעות הילרינה תיצב בחדווה אהבה אהבה ואחווה ושלום ושלום ורעות אשר ברא ששון ושמחה ששון ושמחה חתן וכלה אשר ברא ששון ושמחה ששון ושמחה חתן וכלה הילרינה תיצב בחדווה אהבה אהבה ואחווה ושלום ושלום ורעות הילרינה תיצב בחדווה אהבה אהבה ואחווה ושלום ושלום ורעות
לחננה כי במועד אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי במועד אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי במועד כי במועד כי במועד כי במועד כי במועד אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. והאר אלינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך. והאר אלינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך